¿Quién demonios fue Yanga? Así que han vuelto aquí a exhibir su ignorancia y me preguntan sobre Yanga con total impunidad. No me cabe duda de lo que mentes insignificantes como las de ustedes deben pensar cuando escuchan un nombre de esta categoría. ¡Yanga! Yanga, que yanga, que yanga, yanga, que yanga, que yanga, yanga, que yanga, que yanga, yanga, que yanga, que yanga. Y por desgracia esta vez no están tan equivocados. ¡Yanga! Yanga o Nyanga fue un esclavo, un rebelde poderoso que logró fundar la primera población libre para los negros de América en Veracruz. Así es, porque a veces se piensa que la esclavitud fue exclusiva de Estados Unidos, pero no, fue en todo el continente. Yo culpo del malentendido a todas esas películas estadounidenses. En el siglo XVI, la Nueva España se encontraba en su máximo esplendor. El virreinato se había consolidado y la explotación de recursos para la corona iba a viento en popa. Pero esto implicaba nuevos problemas. Sí que nos está yendo guay, pero ya no nos alcanza la mano de obra, virrey. Hay un montón de azúcar en Veracruz y los indios ya no quieren trabajar. Tal vez si no los azotara tanto. ¡Tonterías! Si para eso están. Es más, les gusta. ¡Ay! ¿Verdad que les gustó? ¡Ay! ¡Ah! Sí, nos gusta. ¿Ya ve? Son curiositos por aquí. ¿Qué recomienda entonces? ¡Esclavismo! Bueno, si es enteramente necesario. En realidad, Cortés no tuvo nada que ver en la política virreinal y para esas fechas se encontraba lejos de tener influencia en la corona. Efectos narrativos, gordo inmundo, efectos narrativos. El virreinato aprobó el comercio de esclavos en la Nueva España. Se compraban a empresas internacionales que capturaban negros en África y los vendían como propiedad y fuerza de trabajo. Un asunto para nada agradable. Los negros eran transportados en barcos atestados, en condiciones insalubres, iban encadenados y muertos de hambre. La mayoría moría durante los trayectos. Y a los que sobrevivían, bueno, no les esperaba nada mejor. Maltratos y abusos eran cosa de todos los días. Despojados de toda categoría humana, los negros llevaban una explotación a veces incluso peor que la de los indígenas. Así que no era extraño que los negros intentaran escapar de las plantaciones. Y uno de los que logró escapar fue Yanga. ¡Yanga! Yanga, que yanga, que yanga, yanga, que yanga, que yanga. No se sabe mucho de Yanga, se cree que venía de Gabón, que pertenecía incluso a la realeza, pero de cualquier modo eso no importaba en México. Trabajó en Córdoba, Veracruz, pero logró escapar a la sierra y se unió a los cimarrones. ¡Yanga! ¿Y los cimarrones? No, los cimarrones eran los negros fugados que vivían en las montañas. Simplones ignorantes. No es claro cómo fue la vida de Yanga en esos años, pero pronto se convirtió en el líder de un grupo de más de 500 negros fugados. Yanga organizó a su gente y empezaron a vivir de asaltar caravanas que iban del puerto a la Ciudad de México y a saquear haciendas de la localidad. La noticia corrió por todo el territorio y era una noticia que causaba el pánico, claro está. ¡Corran, corran! ¡Vienen los negros caníbales! ¡Nos van a comer! ¡Es el fin de nuestros tiempos! ¡Los salvajes dominarán! ¡Es el fin! ¡Sálvese quien pueda! ¡Viene la amenaza! ¡La invasión negra! ¡Ah! Ya entendimos, les asustan los negros y hay un problema de racismo muy severo en el siglo XVI. La posibilidad de una insurrección a gran escala por parte del grupo de Yanga obligó al entonces virrey, Luis de Velasco, a tomar cartas en el asunto. Voy a azotar y ejecutar negros inocentes en público para que se arrepientan de haberse escapado y ya se porten bien. ¡Qué gran idea! No veo cómo podría salir algo mal. ¡Por nuestros hermanos! ¡Ataquen! En 1609, el virrey envió tropas a Veracruz para aniquilar a los cimarrones, pero la lucha en la selva y las montañas era complicada. Ambos bandos tuvieron victorias, pero al final la destreza táctica de Yanga se impuso. Aunque hay que anotar que Yanga llevaba con su banda de rebeldes más de 30 años, y para cuando se dio el enfrentamiento, más que un guerrero, era un viejo sabio y símbolo de la rebelión. ¡Yanga! Yanga, que yanga, que yanga, yanga, que yanga, que yanga. Pero viejito. ¡Chica, che!
La situación llegó a un equilibrio crítico, así que el virrey estuvo dispuesto a firmar la paz y a aceptar condiciones para la tregua. Y Yanga tenía muy claro lo que quería para zanjar de una sola vez el asunto. Queremos libertad para todos los cimarrones. Ajá. Autonomía para regirnos. Ajá. Un territorio propio. Ajá. Y margaritas al 2x1 a perpetuidad. ¿Qué? Olvidé lo de las margaritas, Yanga. Has cruzado la línea. Queremos nuestras margaritas. Sin margaritas habrá guerra. De ser así, tendrás que aceptar condiciones igualmente ridículas, tu gente tendrá que apoyarnos militarmente en caso de guerra. Y ya sé, no pueden aceptar más negros fugados. Si un esclavo llega a ustedes, tendrán que entregarlo a las autoridades. Deberán traicionar a los suyos en el acto más deleznable. Hecho. ¿Cómo? Sí, aceptamos odiar a los esclavos y así. Ahora denos las margaritas. Pero, señor. No me arrepiento, todo sea por las margaritas. Marga, margaritas, marga, margaritas, marga, margaritas, marga, margaritas, marga, margaritas. ¡Margaritas! Sí, Yanga aceptó rechazar cualquier otro negro huido en su comunidad. Pero bueno, nadie dijo que fuera un idealista o algo. Se aceptaron las condiciones de ambos lados y aunque hubo algunos conflictos posteriores, en 1610 se fundó el primer pueblo de negros libres en todo el continente, San Lorenzo de los Negros. Sí, no se pusieron muy creativos con eso. El pueblo aún existe, solo que hoy se llama Yanga como su fundador, quien murió ahí a una edad avanzada. Y aunque la población mulata ha disminuido en la zona, se trata de un sitio de relevancia histórica para las luchas libertarias de todo el continente. Y ahora ya saben quién fue Yanga, esclavo que se rebeló, líder y fundador del primer pueblo libre de América para los negros y al parecer amante de las margaritas. Valió la pena. Y ahora retírense de mi vista y vayan a malgastar esa libertad que no les ha costado nada. A mí qué me importa.